tenemos una serie de situaciones y eventos que a veces lo vemos de manera cotidiana, que no hace otra cosa que generar situaciones en las cuales nos exponemos a tener accidentes. Como vemos en la foto que está ahí en la imagen, este, definitivamente no es la forma como uno debería realizar los trabajos. Nosotros, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras labores, tenemos que ser bastante críticos para poder estar atentos a estas situaciones, a estos eventos que de alguna manera nos pueden generar un accidente. Estos accidentes pueden tener consecuencias fatales, consecuencias, digamos, de lesión permanente o lesión temporal, o simplemente pasa a ser un incidente, o sea que no llegó a generar un accidente. Pero tenemos que estar siempre atentos a estas situaciones para poder prevenir, tomar acción antes de que ocurra un accidente. De esa manera vamos controlando la exposición a los riesgos. Ahora vamos a ver qué es un riesgo. Es la posibilidad de que suceda un accidente y la evaluación de qué daño puede causar. Entonces, si nosotros estamos atentos y observamos alguna situación que pueda generarse en ese accidente, tenemos que evaluar y mirar cuánto daño podría causar. Cuando hagamos esta evaluación, no podemos nosotros eh, pensar en el menor de los daños. Por ejemplo, con la imagen que tenemos ahí, lo que puede ocurrir si es que estos maderos que soportan la camioneta cediesen, es que la persona va a morir aplastada por el vehículo. Y el otro riesgo que está expuesto es él está haciendo un trabajo de soldadura, con lo cual el tanque puede explotar. En ambas situaciones, el mayor riesgo o el mayor daño que puede causar este accidente es que la persona muera. No podemos pensar, no, la persona se va a mover y después va. No, no. Tenemos que ser objetivos. Y para poder nosotros eh, trabajar adecuadamente sobre el riesgo, tenemos que ser serios a la hora que determinamos cuál es el daño que pueda causar. ¿No correcto? El riesgo tiene que ver con las amenazas, las vulnerabilidades, los activos, requerimientos de seguridad y controles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las amenazas aprovechan las vulnerabilidades que tiene la empresa. Es decir, cualquier situación que nosotros no estamos tomando atención o no estamos tomando las previsiones del caso, es una vulnerabilidad. La amenaza va a aprovechar. ¿Qué ocurre cuando la aprovecha? Están exponiendo los activos. Los activos de la empresa son las personas, los insumos, lo que produce, la información, etcétera, etcétera. Todo aquello que es y pertenece a la empresa. Ojo que uno de los activos en algunas empresas, uno de los activos más importantes es el renombre o prestigio. Entonces, también tenemos que estar atentos para cuidar el nombre y el prestigio de la empresa. Entonces, los activos, ¿qué cosa tienen? Tienen un valor. En algunos casos, cuando hablamos de maquinaria, cuando hablamos de equipos, entendemos que ese es un valor que podemos cuantificar. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las personas, cuando hablamos del nombre de la empresa, cuando hablamos de que si hay el accidente perdemos clientes, eso no podemos cuantificarlo tan fácilmente. Entonces tenemos que entender cómo va concatenándose todas estas situaciones. Entonces, todo esto que hemos conversado, si no se atiende adecuadamente,
va a aumentar la posibilidad del riesgo. La amenaza que aprovecha la vulnerabilidad aumenta el riesgo. Si no atendemos las vulnerabilidades correctamente, se incrementa aún mayor riesgo. Si exponemos los activos, con mayor razón estamos aumentando el riesgo sobre los procesos, sobre los activos, sobre los bienes de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre cuando el riesgo se materializa? Impacta directamente en el valor de los activos. Directamente. Entonces, nuestro trabajo aquí va a ver la probabilidad, ver el riesgo, dónde puede estar el accidente, cuál es su consecuencia, e inmediatamente tomar algunos tipos de acción. Entonces, evaluar los riesgos y ver la posibilidad o ver, cuantificar cuánto nos puede costar o cuál es el daño que va a causar, ¿ok? Esto nos va a indicar, nos va a marcar requerimientos de seguridad. No se trata, por ejemplo, una vez una secretaria me dice, Johan amigo, me están robando los lápices de mi oficina, no puede ser, quiero que ponga una cámara. Entonces el gerente general me llama y me dice, oye Pepe, ¿qué pasa con esto? Hay que poner una cámara, no puede ser que se pierdan los lápices. Entonces yo le expliqué, le dije, miren, ¿cuánto cuesta una caja de lápices? 12 soles, ya. ¿Cuánto cuesta colocar una cámara acá? La cámara cuesta $300 más el cableado hasta el centro de control, $800 más, $1.200. ¿Sabe una cosa, señor? Cómprele 10 cajas de lápices. Y por último, lo que debería hacer, que agarre su caja de lápices, que agarre su lapicero, sus lápices, y los guarde en su cajón y le eche llave. Entonces, ojo, los requerimientos de seguridad tienen que ser requerimientos de seguridad acordes a lo que se va a cuidar. No podemos agarrar y para todo poner gente, poner sistemas electrónicos. Hay que evaluar. Evaluemos lo que vamos a trabajar. ¿Correcto? Entonces, cuando tenemos estos requerimientos de seguridad, cuando ya tenemos la situación, lo que tenemos que poner, ¿esto qué nos van a imponer? Nos van a poner algunos controles. O sea, ¿cómo supervisamos que los requerimientos de seguridad o lo que hemos determinado que requiere que se requiere para poder minimizar ese riesgo se está dando? Hay que ejecutar algunos controles. Pueden hacerse listas de chequeo, verificaciones físicas, verificaciones por línea, informes cada cierto tiempo, auditorías, una serie de formas existen para poder tener ese tipo de controles. Depende específicamente de la empresa donde estamos nosotros trabajando, cuáles son el valor de los activos, qué tanto hay que protegerlos, etcétera. Entonces, cuando tenemos estos controles, nos protegemos de la amenaza y se disminuye el riesgo. Nosotros con el riesgo podemos hacer 4 cosas: eliminarlo, minimizarlo, trasladarlo o asumirlo. Son las cuatro cosas que podemos hacer con el riesgo. La eliminación de riesgos sería dejar de hacer lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, el riesgo cero no existe. Uno puede decir, claro, yo estoy sentado en mi casa, riesgo cero. No, señores, yo estoy sentado en mi casa, se puede romper la silla donde estoy sentado, o sea, puedo levantarme, caminar, si estoy en una mala postura me va a doler la espalda. En todo momento hay riesgo. El riesgo cero como tal no existe. Entonces, eliminar el riesgo sería dejar de hacer lo que hacemos. Por lo tanto, no es una opción viable, salvo que sea un proceso o una situación que no le aumente nada de valor a la empresa. Si la empresa es una empresa que se dedica, por decir, una notaría, no tiene para qué estar guardando productos químicos, por ejemplo, ¿no? O sea,
ese riesgo lo elimino. Pero si soy una empresa que produce, que fabrica, que genera productos químicos, tengo que trabajar con esto, entonces no lo puedo eliminar. Cuando hablamos de disminuir, hablamos de este tema, de evaluarlo, analizarlo y poner todos aquellos elementos que nos permitan minimizar, disminuir el riesgo a un nivel aceptable. Cuando hablamos de trasladar, hablamos de los seguros, por ejemplo. Por decir, hoy en día muchas empresas, para lo que es archivos, envían los archivos a empresas, a organizaciones que se dedican al cuidado, al almacenamiento y posterior distribución cuando lo requieren de los archivos. En esta situación, lo que estamos haciendo es trasladando el riesgo de la pérdida de los archivos. Y el cuarto que les dije era asumir. Como les comentaba en su momento, si se me pierde un lápiz con respecto a lo que yo tengo que hacer para evitar que se pierda un lápiz, el costo-beneficio definitivamente lo asumo la pérdida del lápiz porque no hay punto de comparación entre el valor del lápiz y todo lo que tendría que hacer para cuidar ese elemento.